Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos con estas conversaciones con los candidatos al Congreso, en estas conversaciones que estamos teniendo con las cabezas de lista al Senado. Y hoy el turno es para Juan Sebastián Gómez, que es actual representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo y ahora es la cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia, la que ha conformado el Nuevo Liberalismo con el Partido Dignidad y Compromiso y Mira. Representante, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal va todo? No, muchas gracias de verdad por esta invitación. Eh, Padeciendo el tráfico bogotano, pero qué bien, acá estamos con todo para conversar. Primera vez que hace campaña en Bogotá, ¿no? Sí, digamos que había acompañado Sí. candidatos a reuniones y un rato y que en el volanteo, pero ya siendo el del afiche, es la primera vez que la hago, Claro, manizaleño. ¿Usted es de Manizales exactamente o de otro lugar de Caldas? de Manizales. Bueno, manizaleño haciendo campaña en Bogotá por todo el país como cabeza de lista que tiene ese compromiso. Y quisiera empezar preguntándole, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, representante de lo que significa su campaña, de esa lógica que combina usted muy interesantemente con el fútbol y la política. Y quiero empezar por ahí, por una frase que le escuché en sus redes sociales que dice que este juego de la candidatura al Senado es como si se jugara la Copa Libertadores, esa que ustedes se ganaron en el 2004. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa exactamente eso? Claro, mira, y entendiendo que vos sos del Quindío, Sí. entonces imagínate, nosotros somos de departamentos pequeños, Mm. en medio del país, y vamos a ir a jugar con Boca, con River y con Flamenco, que son senadores ya, digamos, posicionados, que llevan 2, 3, 4 periodos de casas políticas, herederos del poder, con maquinaria, recursos infinitos. Y así como hizo el Once Caldas en la Libertadores contra Boca, así haré yo ahora en el Senado de la República, llegando, ganándole a los grandes, ganándome un espacio para representar, digamos, las causas que siempre hemos liderado. ¿Cuáles son esas causas, representante, para que empecemos hablando de eso? ¿Cuál ha sido ese trabajo suyo en el Congreso durante estos ya casi 4 años? Y quizá también creo que hablemos de su trayectoria en el resto de cargos en el departamento de Caldas. No, mire, yo quiero empezar por unas causas que son muy ADN, Juan Sebastián. Sí. Yo, como usted lo dijo ahora, yo vengo del fútbol, entonces he radicado 2 veces un proyecto de ley sobre barrismo social. Lastimosamente se queda siempre en el Senado y ese Mm. es uno de los motivos por los cuales quiero aspirar. He radicado también 2 veces un proyecto que han denominado No Más Cultura Mafiosa, que también es súper ADN mío y ahora podemos hablar de él si nos da el tiempo. Pero hay un tema que para mí siempre fue importante y es el tema de la descentralización. Lo que pasa es que Sí. la gente dice, ¿eso qué es? Pero Sí. claro, para los que venimos de las regiones es un tema vital e importante. Cada vez tenemos un estado más grande, más pesado, más costoso y más paquidérmico. Por eso es Mm. un estado que no ejecuta versus un país de municipios. En Colombia somos más de 1.100 municipios y de esos 1.100, 1.000 son de quinta y sexta categoría. ¿Qué significa eso? Municipios que a duras penas recaudan 1.000 millones al año por impuesto predial e industria y comercio, que son las rentas municipales. Entonces, con esos 1.000 milloncitos usted tiene que atender la cultura, el deporte, el transporte escolar y todo lo que hace parte de las obligaciones municipales, inclusive la salud en el primer nivel de atención. Entonces la plata nunca alcanza. Entonces son municipios que nunca tienen con qué hacer una vía importante, son municipios que no tienen con qué hacer grandes obras y se quedan ahí marginados tratando de presentar algún día un proyecto que el Mm. gobierno nacional a ver que se acuerde de ellos. Entonces ese debate ha sido muy mío, ese es un tema que yo siempre, por el que siempre he luchado y ahora en este Congreso, en el actual, dejamos ya como el camino para que se discutiera lo que se llama la ley de competencias, o sea, Sí. donde ya vamos a hablar realmente de la descentralización. Entonces, el mayor reto, digamos, para mí es en el próximo Congreso desde el Senado de la República, impulsar esa ley, discutirla a profundidad, que nos quede con el menor número de errores posibles, a ver si cerramos un poquito esa diferencia entre las capitales y los municipios de quinta y sexta categoría, porque inclusive las gobernaciones también son pobres, pero obviamente son más pobres los municipios de quinta y sexta categoría, 1.000 en el país. Quiero empezar, de todo esto que me ha dicho, quiero empezar preguntándole por esa primera causa, la de barrismo social, que usted sería el primer senador que ha hecho parte de una barra o tiene algún antecedente, ¿sabe de algún antecedente? No, pues ahora seguramente muchos van a decir que son barristas, que son hinchas de sus equipos, deben estar comprando las O las camisetas. camisetas, sí. Sí, sí, sí. No, yo creo que no hay antecedente. Igual, porque en la Cámara, por ejemplo, ahora que yo llego, pues Daniel Carvalho de Antioquia, él Sí. también
pues digamos no con la intensidad mía, porque yo soy además fundador de mi barra, pero es un man que también pues conoce mucho el fútbol, ha estado en su barra, la barra una barra muy amiga que es la del Deportivo Independiente Medellín, la Resistencia Norte. Entonces, como senador, yo creo que eso no hay antecedente en Colombia. Devolvámonos un poquito porque me dices, usted fue fundador de qué, de Holocausto, de Holocausto Sí, Norte. la barra de Once Caldas, sí Es señor. esa, Holocausto, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue esa época? Cuénteme un poquito de eso antes de que sigamos hablando de esas causas. ¿En qué momento a Mire, usted se le ocurre crear esta barra? ¿Por qué el no, nombre? sencillo, sencillo. Mire, yo voy al estadio y no al Mm, Palo Grande, al Fernando Londoño antes de Palo sí, Grande, sí. desde que tenía 6 años. Con mi papá me tocó ver toda la construcción de Palo Grande. Hacía parte de las barras de ese entonces, las barras tradicionales. En ese momento yo voy a una barra que se llamaba La Danza del Gol y con 3 amigos más, en el 98 dijimos, venga, acuérdense ustedes que en el 98 el Once perdió la final contra el Deportivo Cali. Sí. Entonces, en ese entonces, digamos, el Cali ya tenía sus barras, el Once no, nosotros nos sentimos de visitantes en Cali y de visitantes prácticamente en Manizales, Manizales. sí. Y yo dije, no, venga, tenemos que crear una barra, ejercer una localidad más fuerte. Entonces, decidimos crear nuestra barra. Siempre ha sido una barra democrática, entonces en ese momento ya éramos como 35 personas discutiendo cómo ponerle a la barra. Yo, digamos, mi propuesta era Zona 11, la Zona 11, que luego fue un programa inclusive de televisión del equipo. Mm. Otro propuso Frente Albo y alguien puso Holocausto Norte, ¡pum!, ganó. Nos tocó irnos a la etimología de la palabra, porque es una palabra que inmediatamente lo lleva a uno Claro, como a otro escenario, dura, pero muy dura. pues cero nazismo, ni más faltaba, pues eso es hasta ridículo. Entonces nos fuimos a, bueno, ¿qué significa holocausto? Y entonces buscamos en la etimología, fuego, energía, la energía que le queremos transmitir al equipo, armamos nuestro rollo y así formamos nuestra barra de fútbol desde el 98. ¿Y qué ha sido lo más raro, lo más extraño que ha hecho usted por seguir al Once Caldas? No, yo creo que uno hace cualquier cantidad de locuras por ir a ver a su equipo. Digamos que en el último torneo, eso para mí eran unas jornadas maratónicas porque pude acompañarlo en Argentina, en Brasil, Ecuador, en Chile. Qué Eh, maravilla. pero en otras épocas uno meterse 3 días en un bus o, por ejemplo, en un momento que nos prohibieron, como lo volvieron a hacer ahorita, el ingreso a la ciudad de Pereira o nadie nos llevaba, pues nosotros nos echábamos a caminar desde Manizales hasta Pereira desde las Y 4 o 5 de la mañana para llegar al Hernán Ramírez a los clásicos. caminó, caminó todo eso. Claro, caminábamos mucho rato, uno se montaba en camiones, se montaba en lo que encontrara, o bajaba hasta Chinchiná en una aerobana y de Uf. arrancaba. Bueno, hacíamos de todo con tal de ir a ver el equipo. Bueno, pero es más fácil de bajada que de subida, ¿no? De subida era Y, no, imposible. de subida, camión de la policía, Oiga, y hasta las afueras, sí. ya perdonó a los pereiranos por haberle hecho fuerza a Boca Juniors en el 2004. Eso hace parte del folclore del fútbol, eso Sí, digamos nosotros claro. lo hemos disfrutado y le hacemos mofas a eso. Digamos, me ha dolido más que ahora el actual alcalde de Pereira haya prohibido la entrada de Mm, visitantes y de nosotros al clásico, porque el clásico es bonito cuando es multicolor, cuando claro. están las dos tribunas y hay el duelo de hinchadas y toda la vaina. Bueno, y hablemos ahora sí, ya que hicimos como este resumen de histórico, en contexto histórico, ¿de qué es esa ley de barrismo social? ¿Para qué? ¿De Bueno, qué trata? Porque le iba a decir una cosa también, representante, cuando los colombianos escuchan hablar de barras bravas, usted ahorita hablaba lo del nombre del holocausto, ahí nos imaginan violencia, caos y demás. ¿Cómo cambiar esa idea y a qué va el proyecto de barrismo social? es que ya llevamos varios pasos. Mm, Este año se venció, el año pasado se venció el Plan Decenal de Comodidad, Seguridad y Convivencia en el Fútbol, que no se cumplió. Existe la ley del aficionado, el estatuto del aficionado, perdón, la ley 1270. Hay un montón de normas por ahí regadas que tienen que ver con el fútbol. Entonces nosotros lo que hacemos es compilarlas, sí. potenciar todas las actividades sociales, culturales, deportivas de las barras, no solo de las barras eh, populares, porque, a ver, fuimos barras bravas, hoy algunas populares o todas somos populares y algunas vamos caminando hacia el barrismo social. Entonces lo que potenciamos es todo eso, somos súper duros con las sanciones individuales. Hombre, no cerres toda una tribuna, no castigues toda una hinchada, sino en serio saquemos a los violentos de los estadios. Tenemos unos componentes muy interesantes, por ejemplo, generar la responsabilidad social empresarial de los clubes que son privados para que trabajen socialmente con sus hinchas, no solo con sus barras, ahí tenemos en cuenta los colectivos, las barras tradicionales, los hinchas del
porque es un proyecto, digamos, más allá de las barras, pero en el estadio todo el mundo es una barra finalmente de su equipo. Entonces es un proyecto muy interesante que además reconoce unas particularidades. Es que el fútbol es privado, pero en Colombia se juega en un 99%, salvo Cali, en escenarios públicos. Entonces ahí hay una mezcla de competencias y de vainas, porque toda la seguridad al exterior es de los alcaldes, pero la logística depende de los equipos, pero quién mantiene los estadios. Entonces, reconociendo todas esas particularidades, hemos presentado una ley de barrismo social que además cambia la máxima autoridad en términos de seguridad en los estadios, que son las comisiones locales y la Comisión Nacional de Fútbol, que con todo respeto no funciona. Bueno, y hablemos ahora, bueno, voy aquí desglosando un poco lo que me iba mencionando, ese otro proyecto, ese de cultura mafiosa, no más cultura mafiosa, eso, ¿con qué se come? ¿Qué es? Es lo que me estoy imaginando de los símbolos, lo que se vende de Pablo Escobar y demás. Tal cual, mire. Nosotros lo que cogimos fue 5 delitos, cinco, Mm, cuatro, espera a ver los enumero. Terrorismo, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción. Esos sí, 4 delitos, digamos, se prohíbe la explotación comercial y la producción con fines comerciales de elementos que tengan personas que hayan sido condenadas en Colombia por estos delitos. Ah, que es que yo me quiero hacer en mi casa mi camiseta de Pablo Escobar porque me parece muy bacano. Hágalo. Que quiero salir a la calle con una camiseta de Popeye. Ok, pero no con fines comerciales, porque además tenemos un antecedente nefasto en nuestro país. Estuvimos viendo, lo estuvimos mm, analizando el marco jurídico, que es el Museo de Pablo Escobar. sí, O sea, no puede ser que tenga registro mercantil y un sitio que se llama el Museo de Pablo Escobar y que vende imágenes de una persona que le hizo tanto daño a este país. eso era lo mismo de las rutas, de las visitas que hacían como un No, tour. pues es que, mire, nosotros hicimos una audiencia pública en Medellín y la Sí. gente decía, ay, te van a matar, qué susto, no Mm, hagas eso. Le te voy a decir una cosa. Fueron inclusive contradictores míos con los que yo me he enganchado con muchos temas. Por ejemplo, yo defendí en Manizales el mural de Las Cuchas tienen la razón sí. y un concejal de Medellín fue allá a dañarlo por la noche. Yo puse las denuncias en Procuraduría, en Fiscalía, etcétera, etcétera. Y ese mismo concejal inclusive fue a esa audiencia. E increíblemente, los artistas, los comerciantes y toda la gente de la Comuna 13, de acuerdo con el proyecto, diciendo, hey, hemos logrado resignificar la comuna, Mm. hemos logrado tener el grafitur, hemos logrado hacer gastronomía, danza urbana, etcétera, etcétera. Y nos montan, dizque, el Museo de Pablo Escobar en una comuna donde no vivió Pablo Escobar. Y segundo, nos montan cosas como el narco tour, y Eh, entonces hay gente que se paga el narcotour, pues digamos, nosotros no estamos poniendo el narcotour, pero a mí es que me parece insólito que uno sí, muy pague loco, por parecer un narco. Eso muy pues loco. pasa Pero sí, aquí. hay gente así, hay gente así. Pero lo que quiero decir es que lo más importante de este proyecto de ley, vea, yo no sé si algún día sea ley, es difícil porque la gente me dice, uy, yo no cojo eso, eso es muy difícil de coger, Sí. ta, ta, ta. Y yo le digo, venga, pero lo más importante es que demos la conversación como país. Es que me parece genial esa discusión. Ojalá se abra y ojalá se extienda mucho más. Ahora que usted dice si llega a Senado. Pero hay una cosa que me llama la atención. Ahí usted estaba hablando de los comerciantes. ¿Qué dicen? Porque si usted va a Medellín, a La Piedra de Guatapé, incluso aquí en el centro de Bogotá, en muchos lugares, en Afuera el del centro. Congreso de la República, Afuera del en la Congreso, esquina. exactamente, exactamente, venden el pin, la camiseta, bla, 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 la cédula que me parece horrorosa. ¿Qué le han dicho esos comerciantes? Porque pues muchos dirán, pues esto es otra forma, otra línea de negocio que yo tengo, vender las porquerías de Pablo Escobar. No, mire, lastimosamente no hay registro, digamos, de cuántas personas viven de eso. Yo Sí. creo y por eso, digamos, nosotros vinculamos a Mincomercio, a los diferentes ministerios, como venga, ayúdenos a evaluar cuánta gente hay, cómo se hace un proceso de sustitución, digamos, de ese tipo de mercancías, porque yo sí creo que nosotros tenemos otros símbolos de país. No sé, Shakira, Karol G, James Rodríguez, qué sé yo, tenemos tantas cosas tan buenas del país para que la gente, porque sobre todo nos dicen que son los turistas. Entonces, Sí, no, pero es que los turistas piden eso. Y yo, bueno, claro, ojo, porque es que con el mismo argumento los turistas piden niños y niñas menores de edad. claro.
Entonces les vamos a seguir dando lo que los turistas nos pidan, venga, haga en Colombia lo que le dé la gana, porque en sus países no lo pueden hacer. En Alemania no puedes comprar una camiseta con Hitler o con una esvástica, no Claro. puedes comprar en Italia una camiseta de Mussolini, no puedes comprar en Chile una imagen con una cabeza, con la imagen de un dictador, a nadie se le ocurriría. ¿Por qué en Colombia somos tan permisivos como que todo el mundo, porque es de afuera, venga y aquí haga lo que quiera? Yo creo que no, yo creo que merecemos esa conversación, esa discusión. Cuando yo veo pelados a veces en la calle, con camiseta les pregunto, hey, ¿vos sabes quién es ese man? Y me dice, sí, el patrón. Y yo, ¿cómo así que el patrón? ¿El patrón tuyo? ¿El patrón de quién? Porque el mío no es. Y dice, no, un man que era un duro, que no sé qué. Yo le, tú sabes que ese man puso una bomba en un avión comercial lleno de familias y mató 111 personas para tratar de matar a un candidato presidencial. Ah, no, yo no sabía. Pues sabes que ese man tiene una escuela de sicarios. Pues sabes que ese man compraba niñas menores de edad porque era un pedrasta. Pues sabes que increíblemente en este país ese señor estuvo sentado como congresista. Mm. Entonces, la gente como, no, no, pues no. Pues bueno, averíguatelo. Entonces, digamos, el proyecto también dice que con fines históricos, con fines pedagógicos, académicos, todo eso está permitido, porque necesitamos contar y recontar esa historia. Y hago un paréntesis ahí, que Sí. ahí también se alimentamos mucho el proyecto, porque yo fui autor y ponente de una ley de la República, está en revisión de la Corte Constitucional, que crea el Banco de Perfiles Genéticos y modifica el Código de Procedimiento Penal para que en Colombia dejemos de ver CSI o el rastro eso como si fuera una rareza, como, uy, qué bacano, pero van a uno y le roban en la casa como a mí que me robaron hace poquito, y después de que entró medio edificio fueron a tomar huellas, yo casi me muero de la risa. En Colombia el banco de ADN no existe. Lo creamos y modificamos el Código Penal para que esa prueba sea la prueba reina, una prueba científica que Mm. existe en el mundo hace muchos años y que podamos traer justicia pronta y certera para Colombia, pero además defender inocentes, gente que pueda probar con su ADN que no estuvo en una escena de un crimen. Entonces hemos logrado unir un montón de vainas muy Sí. relacionadas con la justicia, pero venimos desde las barras, entonces la gente como que no entiende como por dónde cogerme a mí, pero bueno, ese soy yo. Pero venga, representante, me quiero quedar ahí un poquito más porque yo creo que esto puede tomar forma y puede abrirse un debate interesante en esto que algunos pensarán que es poquito, que es un símbolo y ya, pero que es muy fuerte, que es esto de la cultura mafiosa. El proyecto prevé que haya sanciones, carcelazos, que para quien tenga un puestico vendiendo una camiseta o una cédula de Pablo Escobar. Claro, digamos que el proyecto ha venido cambiando con el paso Sí. del tiempo, inclusive porque habían dos proyectos más o menos parecidos, Mm. pero uno era más fuerte. Uno, por ejemplo, le ponía comparendo a las personas que usaban la prenda. Nosotros no nos vamos a eso porque creemos en la Libertad individual, sí. libertad de expresión, Mm. pero sí, por ejemplo, multas a quienes estén comercializando este tipo de elementos y la incautación de los mismos si es con fines comerciales. Es decir, sería un tema no penal, pero sí administrativo, legal, comparendo y demás. Así es. Ok. Bueno, representante, quiero que hablemos ahora estos minutos de lo que ha pasado con usted en el Congreso estos 4 años, específicamente en el tema de reformas sociales. ¿Cuál ha sido su posición frente a las reformas que ha pasado el gobierno Petro? La laboral, la pensional, la de salud. ¿Cómo vivió este momento en el Congreso de esas tres reformas particularmente? Mire, ha sido muy difícil porque a mí me preguntan, ¿usted cómo votó las reformas? Entonces depende de quién le pregunte a uno. Sí. Entonces hay lo que le dice las reformas sociales. Mm. Y yo, pues, no todas eran de carácter social. Tenían componentes, otros son más técnicos o más jurídicos. ¿Y cómo las votó? Pues diferente, cada una. Claro. Pero además, pude haber votado a una reforma de 100 artículos, 90 sí y 10 Claro, no. pues porque Entonces, artículo por artículo. Mm. claro, porque entonces, digamos, eso es lo que pasa con las personas que somos de centro, que la gente como que no logra como entendernos, pero es que, venga, yo no soy capaz de votar sí a todo y no a todo, yo no soy capaz de estar allá como un caballito de cochero diciéndole que sí a todo porque me gusta Petro o no a todo porque no me gusta Petro. No, yo creo que esto merece reflexión. Entonces, por ejemplo, en la pensional, yo la voté que sí, pero advertí dos cosas. Uno, que el pilar solidario no tenía recursos. Y dos, que la estábamos aprobando mal aprobada. Efectivamente, se aprobó mal aprobada Ah, y se volvió a y por se el volvió trámite. a aprobar mal aprobada en mi concepto. Ahí sabremos muy pronto qué va a pasar. En el tema de la laboral, yo la voté que sí, pero yo pedía gradualidad, por ejemplo, en algunos temas relacionados con el horario nocturno. Yo decía, el primer año bajemos una hora, el segundo año bajemos otra hora, para que el comercio también se vaya adaptando. Eso no fue posible. Y también pedía que con los temas de los recargos dominicales dividiéramos eso por sectores.
¿Por qué? Porque no es lo mismo una gran empresa de 2.000 empleados a un hotel que tenga 15 o 20 habitaciones, que un turno nocturno, por ejemplo, para tener a alguien en una recepción se vuelve prácticamente impagable, o para un restaurante pequeño familiar. Entonces la gente termina no abriendo, se pierde ese empleo, y la gente, por ejemplo, en un hotel, pues pone una clave y le da al huésped una clave y se queda alguien sin trabajo. Cuando yo planteé esto, le pregunté al ministro de Hacienda en ese entonces, hoy Mm, que está en la cárcel, y le dije, venga, ministro, ¿cuántos empleos se pierden en Colombia con esta reforma? Y no se sonrojó. Me dijo 500.000. mm. Y yo le dije, venga, ministro, ojo, porque es que 500.000 personas que pasan de la formalidad a la informalidad son también 500.000 personas que pasan del régimen en salud, del régimen contributivo al régimen subsidiado. Cuidado, claro. Pero además son 500.000 personas más que dejan de cotizar a pensión. Eso empieza a desequilibrar todos Todo, los sí. sistemas, y entonces le dicen, es que usted es un facho, es que usted es uribista, es que usted está en contra de los pobres, es que usted ya se le olvidó de dónde viene. No, venga, yo trato de ser un poquito racional, porque es que en serio estamos tomando muy decisiones importantes. A mí el cartelito, pues, y salir en el video, hola, miren, estamos aquí, no, venga. Yo creo que eso es humo de un día, y luego le vienen los problemas al país. Mire lo que estamos viviendo actualmente, por ejemplo. O sea, sí, términos medios. Y salud? ¿Me dijo algo de salud? Salud la voté que no. Que Desde no un principio me definitivamente, sí. pareció fatal. Sí, definitivamente fatal. Óigame, representante, hablemos estos minutos de un tema que seguramente, no sé si ya le han preguntado o si no le seguirán preguntando, que es la coalición. Seguramente a ustedes le dicen, bueno, ¿de dónde acá alguien, se lo han dicho a su colega de partido, digo, de coalición, Jennifer Pedraza, y se lo pregunto a usted, ¿de dónde acá unas personas que creen en las libertades individuales terminan en una alianza con un partido como el Mira, que en su conformación de partido, en su origen, pero también en su trabajo legislativo, pues se ha opuesto a esas libertades individuales? ¿Cómo explica usted esto? Mire, nosotros partimos de una coalición entendiendo que somos diferentes. Sí. Segundo, que la coalición es un tema para las elecciones, y que cada partido actuará de manera individual según su origen ideológico en el Congreso de la República. Y tercero, estábamos partiendo también de partidos que desde el día 1 hasta hoy se declararan en independencia del gobierno Petro. Sí. Pero además hay un antecedente, es que en Caldas yo me elegí en la misma coalición, y eso no ha cambiado absolutamente ninguna posición mía. Pero ¿sabe qué? Le quiero decir una cosa, yo también tenía desde hace 4 años yo he tenido buena relación con casi todos los partidos. Sí. Mi paso por el Consejo, por la Asamblea, y le quiero decir algo, cuando yo tengo proyectos que tienen que ver con temas de libertades individuales, porque soy de la Comisión Primera, voy y Mm. busco a mi compañera de Mira, de la Cámara de Representantes, y le digo, deme su opinión. Y sabe que normalmente me dice, mire, estos dos temas son líneas rojas, con lo demás no tenemos problema. O sea, también hay, creo que, un estigma, pues, de que allá los de Mira, pues, mejor dicho, no, aquí pasan muchas cosas. Hay un partido por ahí cristiano religioso que está con Petro, y uno dice, uy, ¿esto cómo No, fue? pues un Uno no pastor, un entiende. pastor que Uno, fue o sea, entonces el de pastor cristiano. sabe, pues, ahora es del M19. No, venga, Mm. no nos, o sea, ¿por qué somos tan buenos para juzgar a los otros, pero no miramos lo que está pasando allá? Yo no entiendo cómo parte del Partido Conservador vote con el gobierno, Mm. y tampoco puedo entender cómo parte del Partido Liberal, cuando defendemos temas relacionados, por ejemplo, con identidad de género, vote que no, que porque eso es pecado. Entonces yo digo, uy, yo los molesto y les digo, colegas, en los mejores términos siempre, uy, colegas, ustedes son como liberales de camándula, ¿no? Entonces, venga, creo que hay muchas contradicciones en general en el país. Nosotros dejamos muy claro, nos unimos para estas elecciones, apoyados en la ley, para salvar nuestros partidos políticos, hacer una coalición, digamos, robusta, pero en el ejercicio congresional, cada partido actuará según sus ideales. Es decir, no están obligados por esa coalición a votar en bancada después todos. Absolutamente nada. La bancada es la de cada partido. Oiga, y hablando de eso, quisiera preguntarle cómo le cayó a usted esta cabeza de lista, esa discusión que hubo, que Alejandro Gaviria, que Jennifer Pedraza no se ponían de acuerdo. ¿Cómo fue esa discusión y cómo recibió usted esta noticia? ¿Sorpresa? ¿Chicharronudo? ¿Cómo fue eso? Mire, yo siempre he contado la historia, y a mí me gusta hablar con la verdad. Sí. Desde el día 1 que empezamos a hablar de la coalición, cuando llegamos al tema de cabeza de lista, se decidió entre los tres partidos que el cabeza de lista era el partido mayoritario, que era el Nuevo Mira, el Liberalismo. mismo. Sí, eso supe, sí. El partido trató de hacer un esfuerzo que no salió bien, de buscar, digamos, personas por fuera del partido,
que Gaona, que Alejandro Gaviria Sí. y ta. Eso no salió bien. Y luego vuelve la discusión a la coalición. Y en un momento el doctor Robledo dijo, venga, si no nos vamos a poner de acuerdo, pues también ahí está Jennifer, ¿cierto? Que Jennifer inclusive inicialmente, que es mi amiga, mi parcera, iba a aspirar a la Cámara, luego decidió Senado y ojalá llegue al Senado porque sería una excelente senadora. Dice, hay que dar esa propuesta sobre la mesa. Eso fue como un jueves y dijeron, el lunes decidimos. Cuando digamos se hacen los comentarios en redes, se vuelve pues no, mejor dicho, se van a matar allá. Vea, yo le tengo que decir, nosotros en el interior del partido tuvimos una reunión el domingo virtual. Venga, ¿qué hacemos? Julia, ¿quieres ir a Senado? Julia Miranda, no, quiero ir a Cámara, quiero seguir defendiendo a Bogotá. Juan Mm, Sebastián, usted ya había decidido que iba a dar Senado. Yo había pedido el número 11, el del 11 Caldas. claro. Y entonces en una discusión del partido dicen, venga, juguémosla por alguien de la casa, juguémosla por Juan Sebastián. Ok, vamos mañana a la coalición y lo proponemos. Y en 10 minutos, Juan Manuel Galán dijo, propongo a Juan Sebastián. Jennifer misma dijo, me parece bien, creo que Juan Sebastián es el que tiene la mejor relación y nos aglutina un poco a todos, pues porque tiene una buena relación con los de Mira, muy respetuosa, comparte un montón de luchas sociales que hemos llevado desde hace mucho tiempo, como la modificación a la ley 30, muchos temas que hemos marchado y hemos caminado a la calle, pero es del nuevo liberalismo y digamos que es el representante de la Cámara del nuevo liberalismo, que hoy es el vicepresidente de la Cámara, y en 15 minutos, a las 8:15, ya habíamos tomado esa decisión y arrancamos, obvio. Me cambió el esquema de campaña, Claro. cambiamos hasta la foto, pues porque dijimos, uy, yo tenía una foto así como estoy, tan, listo, este soy yo, tan, no, venga, ya toca representar una coalición, toca hacer un ejercicio diferente y ha sido muy retador. Muy retador al principio, pues aprovechar la ola, porque, ay, ese nadie lo conoce, yo, maravilloso, me van a conocer. Entonces, listo, aprovechar ese momento de la ola, pero además tratar de representar a los tres partidos de manera respetuosa, ¿cierto? Digamos, yo modero un poco más mis posturas, aunque soy un tipo supremamente moderado, pero digamos, para que no ocasionarle problemas a la coalición. No creo en esos cabezas de lista, cazapeleas por ahí con todo el mundo y luego la lista se encartada defendiéndose, no. Yo trato de hacer una campaña muy tranquila para que cada uno de los partidos y cada uno de los candidatos pueda hacer su campaña y podamos llegar el mayor número de senadores de la Es, República en las próximas esa elecciones. es mi pregunta final de este tema. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos han hablado ustedes que van a quedar? Es que mire, yo creo que hay unas cuentas, porque esto es con cifras. Mm, Hace 4 años el nuevo liberalismo sacó cerca de 400.000 votos. y El no Mira nunca lograron baja, pasar el umbral, sí. el Mira nunca baja de 300.000 votos. Que Mm, cuando usted mira las cifras, por eso es que se unen. Sí, es que el umbral son más o menos 600.000. Eso no sí. es un asunto caprichoso. Queremos salvar nuestros partidos y que las minorías se vean representadas como dice la ley. Y yo creo que un movimiento, un partido político como Dignidad, con personajes tan importantes como Jorge Robledo, no tiene menos de 200.000 votos. Entonces yo creo que nosotros sobre el papel podemos estar en 900.000 votos. Hoy, Sí. digamos ahora que está arrancando la campaña, y eso nos da más de 6 8 senadores. Nosotros queremos llegar, superar el millón, buscando el 1,5 millones. Sabemos que eso no es una cifra fácil, pero hay que seguir creciendo a ver hasta dónde llegamos para que mínimo tengamos 8 senadores de esa coalición. Óyame, ¿cómo está viendo la campaña de la gran consulta? Veo que usted está muy activo por obvias razones apoyando a Juan Manuel Galán. ¿Cómo ve esa posibilidad ante la opción también de que el ganador sea alguien que no sea su candidato, que no sea Juan Manuel Galán? Mire, eso es muy complejo, porque es Sí, que hacer política entre iguales, eso es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos critican que por una coalición donde ninguno compromete la ideología del otro. Pues nadie critica que en la izquierda sí un montón de partidos decidieron agachar la cabeza y fusionarse todos en uno y allá sí todos piensan igualito. Pensar igualito está bien, pero pensar diferente está mal. Yo no logro entender esa ecuación. Pero entonces, claro, miren, en la elección pasada Juan Manuel Galán también fue precandidato. sí, de Estuvo en Centro una Esperanza. consulta. Ganó Sergio Fajardo, yo acompañé a Sergio Fajardo. Ahora que tengo que hacer mucha fuerza, pues para que gane otra vez Juan Manuel Galán y en su momento pues tomar las decisiones que haya que tomar, porque sin duda también es una coalición entre diferentes o una Muy, consulta entre diferentes. Pero a mí lo que me parece bonito es que entre diferentes se está tratando de conversar, de mirar si hay un propósito común, porque yo le quiero robar unos últimos minutos haciéndole una sí, analogía. Y es que como yo soy futbolero, como que pienso en modo fútbol. Al país lo que le está ocurriendo es lo que le ha pasado a la selección Colombia en el Estadio Metropolitano. En el Estadio Metropolitano la selección Colombia se va a jugar el partido de la vida contra Argentina. Va a salir la selección Colombia al campo, el estadio está lleno. ¿Y qué está cantando la gente?
La mitad fuera Petro y la otra mitad fuerza Petro. Y nadie le está haciendo fuerza a la selección Colombia. Eso le está pasando al país. Hoy no hay un propósito único o común de país. Hay un montón de visiones contrapuestas y todo el mundo está a las malas en ponerle al otro su visión. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre diferentes para tratar de buscar un propósito de país y que lo interprete quien gane las elecciones. Pero esto no puede ser que cada presidente se invente la rueda, porque es que hay que recordar que veníamos de un gobierno de Duque pésimo, que le puso en bandeja de plata una presidencia a Gustavo Petro y que terminamos encarcelados muchos entre Rodolfo y Petro, y uno dice, bueno, pues que entre el diablo y escoja, yo voté en blanco y no quiero volver a quedar en ese estado, por eso es que estamos tratando de unir un montón de fuerzas para tratar de que no tengamos que estar obligados a una propuesta que para mí es tan compleja de entender como la de Abelardo de la Espriella o la continuidad del gobierno Petro. Entonces, por eso es ese esfuerzo, que no es ni 5 de fácil, de juntar un montón de diferentes. Y para finalizar, una dinámica que hago con todos los candidatos representantes y es cómo votaría o cómo ha votado estos proyectos en el Congreso y simplemente me dice a favor o en contra si quiere decirme algo más. Uno que está obviamente sobre la mesa estos días por el decreto, la reducción del salario de los congresistas. No lo voté, ¿Por qué? porque es que el proyecto tenía un problema. A ver, Es que cuando dicen, esto es muy difícil a ver, sí, dígame. o sea, yo estoy de acuerdo con que listo, quitaron una prima de localización. Y yo inclusive decía, pero es que la prima de localización debería ser solo para los de afuera, Claro, porque si sí. yo vivo en Bogotá, ¿para qué necesito la prima? Entonces ahí me enganchaba un poco con los de acá. Otra cosa es que el salario de los congresistas es como de 12 millones de pesos. O sea, ¿cuánto se gana un congresista hoy? O sea, ¿cuánto me pagan a mí? ¿Cuánto me llega del banco? A mí me llegan 31 millones de pesos al mes, que tiene 3 componentes: salario, prima de localización, que fue la que quitaron, y Gastos de representación. gastos Sí. de representación. Son los 3 rubros más o menos iguales, cada uno como de 10 o 11 millones de pesos. Siempre la discusión fue sobre el salario. Yo decía, el salario no es la discusión. El salario son 11 millones de pesos. La discusión es sobre lo otro, que me parece que listo. Ahí estuvo bien el decreto. Pero ojo, hacen populismo con eso y yo digo, venga, ¿por qué no revisamos esa escala que es la de altos funcionarios del Estado? Sí. Claro, los congresistas no le caemos bien a la gente, o el Congreso en general, pero cuando uno mira que hay funcionarios del Estado que ganan 60, 80 millones de pesos, que por ejemplo los diplomáticos, como traté de cambiarlo en la reforma tributaria, la primera, y es que hay diplomáticos que fuera de que tienen todo, tienen casa, tienen vehículo, tienen absolutamente todo, tienen una prima extralegal de $6.000 de recreación. Yo decía, no, venga, tampoco, pues gastes el sueldito aunque sea comprando los dulces. Entonces, hay una discusión que debería ser mucho más amplia, pero que no se da es porque es muy fácil hacer leña con los congresistas y uno dice, venga, de los costos en serio del Estado en este momento, lo de los viajes, lo que está ocurriendo con tantos ministerios que estamos viendo que personas no capacitadas y personas inclusive que como lo ha denunciado Jennifer Pedraza, pues ni siquiera cumplían con requisitos, utilizaban los aviones de la policía y lo que fuera para ir a visitar a sus amigos. No, venga, yo creo que la discusión hay que llevarla a otro nivel, pero listo. Tema resuelto con el salario de los congresistas. Bueno, segundo, la ley de sometimiento para grupos armados que propuso el gobierno. No se ha votado, está en comisión primera, pero si se mantiene el debate, la voto que no. La resurrección del Ministerio de la Igualdad. Si hacemos ciertos cambios que he propuesto, lo votaría que sí. La reforma de la JEP que propuso el Centro Democrático. No. Y la prohibición de las llamadas terapias de conversión para población LGBTIQ. Obviamente voté porque se prohibiera. Voté que sí al proyecto. Y si no pasó, ¿no? Está enredado. No, nosotros pero hemos crecido, o sea, hemos aprobado un montón. Mire, aprobamos también y discutimos en comisión primera, por ejemplo, suspender, prohibir la mutilación genital. Eso yo creo que fue un avance impresionante que se dio desde la comisión primera. Pues, representante, muchas gracias por esta conversación, por aceptar esta invitación y pues muchos éxitos en lo que venga ahora haciendo campaña menos regional, más nacional. Sí, pero ojo, usted que es del Quindío, a ver, dígame. Mire, el eje cafetero tiene que, en serio, tomarse las cosas muy en serio. El Quindío ya no tiene senadores. Ustedes tuvieron senadores, ya no tienen. Uno por allá, pero sí, pero malo. Ya no tienen. Pues ya no tienen. Risaralda tiene 2 que no van a volver a aspirar en este momento, van a aspirar a otras personas. ¿Quién es? ¿Y quién más? Y Gallo. Y Gallo. Y Caldas llegó a tener 5. Sí. Ojo, eligió 2.
el corrupto de Mario Castaño que murió en la cárcel. Ten, Quedó el senador Guido Echeverri que no vuelve a aspirar. Y hoy yo creo que matemáticamente, lo digo con el mayor respeto, solo hay 2 caldenses que podemos tener posibilidades. Entonces el eje cafetero tiene que en serio tomar decisiones, porque no hay quien levante la mano por el eje cafetero en el Senado de la República, y esto yo creo que es muy importante como reflexión. Oiga, sí, sí es cierto, porque se queda sin representación toda la región. Pues, representante, de verdad, muchas gracias. Como le digo, muchos éxitos. Y a ustedes también muchas gracias por seguir, por comentar, por compartir este contenido. Nos vemos en una próxima conversación con los candidatos al Congreso.